esta frase, muchachito tonto. Vamos a recordar este momento, uno de los primeros momentos de Aníbal Torres. Ya íbamos conociendo el verbo afilado de la ahora ex premier. No, muchachito, muchachito tonto. Habla con la verdad, habla con la ley. Tú no eres la ley. Los jueces no van a hacer lo que tú estás opinando. No, muchachito, muchachito tonto. No, muchachito, muchachito tonto. Bueno, esto fue tan solo, digamos, un momento. Después sorprendió hablando de Hitler, elogiando algunas decisiones y, sin embargo, permaneció, digamos, en el Ejecutivo como si nada pasara. Sí, esto fue incluso antes de que se inaugure el gobierno de Pedro Castillo. ¿Verdad? En campaña, en la segunda vuelta, cuando había esta batalla legal, pero ya mostraba que era un político de experiencia que podía salir a la ofensiva, que podía plantear un ataque. En este caso estaba entrevistado, le preguntaban algunas cosas y él quiso lanzar esta frase de muchachito tonto. Después se tuvo que disculpar, pero era los primeros momentos de Aníbal Torres en la esfera pública declarando. Un segundo punto, y volvemos a la gráfica que les mostramos hace poco. Aníbal Torres lanzó la presidencia del Consejo de Ministros a las regiones, cuestionado también este modelo político que encontró el premier Torres al querer hacer consejos descentralizados en las regiones. Fátima lideró 15 consejos descentralizados de los 19 que tuvo el gobierno de Pedro Castillo en estos 12 meses, ¿no? Correcto. Y allí te decía, Torres aprovechó para sacar todo un tema sociológico incluso, y también era un espacio de defensa cerrada del presidente Castillo y de ataque también, ¿no? La pregunta es cuánto le ha servido esto, por ejemplo, a los ciudadanos de las zonas más alejadas o al agricultor, de quien siempre se habla cuando todavía hasta ahora vemos con retraso el anuncio de la distribución de fertilizantes, además del gasto importante que implicaban estos consejos de ministros, que en realidad algunos señalan no eran necesariamente consejos de ministros, sino más bien reuniones de exposición, a veces eran 2 por semana. Entonces eso también quedó allí con mucha duda y mucho cuestionamiento en torno a lo útil de estas sesiones. Sí, posiblemente no fue muy útil para la ciudadanía. Hay que decir que Aníbal Torres también se va dejando ya cerrado el tema de los fertilizantes. Ya hay una empresa y hay un compromiso de entrega de los fertilizantes. Cerró ese círculo que fue, en su momento fue una crisis. Pero sí me parece que terminó siendo vital Aníbal Torres para la supervivencia de Pedro Castillo. Correcto. Entonces, en ese análisis sí entendemos que Aníbal Torres, con todo lo que hizo, bueno, malo, criticable o no, defendió al presidente y terminó sosteniéndole el gobierno. Por eso creo que la figura de Aníbal Torres es importante. Las frases polémicas, esto fue parte también de lo que dejó Aníbal Torres. Así se refirió a Adolfo Hitler, el premier, para sorpresa y espanto de toda la ciudadanía. Una oportunidad. Adolfo Hitler visita Italia, el norte de Italia. Y Mussolini le muestra una autopista construida desde Milán a Brescia. Hitler vio eso, fue a su país y lo llenó de autopistas. Lo peor es que luego salieron varios historiadores, ¿no? Y además autoridades a aclararle al premier que eso era un hecho falso, era propaganda política nazi. Una mentira histórica, y el premier no tuvo ningún problema de poner a Hitler como ejemplo de estadista, de desarrollo en infraestructura, ¿no? Un momento que también le costó mucha crítica y allí empezó el real desgaste de la figura de Aníbal Torres. Pero días después, no un mes, 2 meses, días después de esto que ocurrió durante la gestión de Aníbal Torres, un insulto, un adjetivo muy fuerte contra un representante de la Iglesia Católica. Llamó miserable al cardenal Pedro Barreto. Se tuvo que disculpar después y dijo que lo malinterpretaron. Pero este fue el momento. El cura, ¿no?, que es autoridad en Huancayo, ¿no? Que en este momento me olvidé su nombre, tan miserable puede ser esta persona, ¿no? Al respecto, la conferencia episcopal envió una carta al premier rechazando lo que consideran una ofensa. Bueno, esas son las que más han resaltado, Santiago, pero
han existido otras declaraciones. Y hay más, hay un poquito más todavía de Aníbal Torres, pero te decía, hemos repasado sus frases más polémicas y el que quizás sea o haya sido su error más grave. Porque también los jefes de gabinete, al ser los principales consejeros, la persona que está hablándole al oído al presidente y que lo ayuda a gobernar el país, pueden de alguna manera estar en decisiones importantes. Y la decisión que tomó Aníbal Torres de sugerir un toque de queda el 5 de abril fue sin duda alguna su momento más crítico, su momento más bajo. Ese 5 de abril Lima amaneció con un toque de queda, con una orden de inamovilidad firmada en las horas previas por el premier Aníbal Torres. Eso sin duda alguna fue, te decía Fátima, o puede ser calificado como su error más grave, que le costó incluso una interpelación en el Congreso. Y que además no se cumplió. La gente salió más indignada a las calles, hubo molestias porque, a ver, ya hemos tenido un periodo largo de encierro que ha afectado la economía del país. Hay mucha gente que protesta por ejemplo, el cierre de la Plaza de Armas, en fin, decisiones que se habían tomado sin analizar mucho, lamentablemente, y había merecido también el cuestionamiento de, finalmente, la ciudadanía. Yo me acuerdo también, hablando un poco más amplio, quizá no solamente referida a él, pero también las víctimas mortales que costaron las manifestaciones también, es sobre lo que nadie políticamente se hizo responsable. Eso, los muertos de aquellas manifestaciones y la decisión de ir a toque de queda lo llevaron a Aníbal Torres a una interpelación que se dio un mes después. En ese momento criticábamos la lentitud del Parlamento para poder ejercer su función de control. Mira cómo fue esta interpelación. Lo que hizo Aníbal Torres en sus últimos meses de gestión fue neutralizar a un Congreso donde las bancadas de derecha insistían en un procedimiento de vacancia, ¿no? Fue Aníbal Torres a la interpelación con un discurso pechador, confrontacional, y les dijo, voten por mi censura. Un poco más diciéndoles, atrévanse a votar por mi censura, sabiendo que el Congreso no iba a utilizar esa bala de plata. Mira lo que le dijo aquella vez, mayo, interpelado el premier Aníbal Torres a la congresista Patricia Chirinos y el congresista Carlos Anderson. Te tengo que pedir que la congresista Chirinos se someta conjuntamente conmigo a un examen psiquiátrico para ver quién se encuentra mal. Que nos sometamos a un test de inteligencia. No hay debate, señor premier, no hay debate. Continúe con su exposición. Inteligentes, ¿no? Eso. O los dos somos unos burros, ¿no? Claro, porque no se puede insultar. Es lo que nos ha dejado también el paso de Aníbal Torres en el Congreso. Pero, a ver, yo diría que la ausencia de un debate alturado pasa también en el Congreso de la República. Sí, es algo común en la política peruana, pero quería recordar este momento donde me parece que quedó claro cómo... claro, fue a pechar, fue con un discurso quizá confrontacional, fue a responder, pero demostró Aníbal Torres que el Congreso no tenía la voluntad de censurarlo. Demostró Aníbal Torres en ese momento ser un estratega, digamos, ir a la interpelación y decirle a los congresistas, voten por mi censura si se atreven. Y desde un Congreso también golpeado por una baja popularidad, no pudieron censurar a ese premier que se había ganado, se había comprado todos los tickets de la rifa para poder ser censurado, pero el Congreso se frenó, ¿no? Pero también hablamos de un Congreso que ahora mismo tiene entre sus integrantes a personas que están siendo investigadas por el Ministerio Público de estar de alguna forma probablemente, y eso es materia de investigación, coludidos con el poder bajo, digamos, un manejo de sus intereses. Sí, efectivamente, Fátima. Y ahora hay que pensar en qué se viene después del fin de la era Torres en el gobierno de Pedro Castillo. Bueno, lo que tenemos es quizá un mes de tregua luego de la designación que pueda hacer el presidente. Hay algunos voceados. La ex ministra Betsy Chávez se ha reunido en Palacio de Gobierno, el ministro Alejandro Salas termina siendo también parte de los voceados en la medida que es el principal escudero del presidente. Aparece incluso la opción de Dimitris Enmache como un ex ministro consejero que aporta estrategia, inteligencia al jefe de Estado, pero ningún nombre
confirmado a esta hora de la tarde para poder, digamos, entender qué se vendría en la jefatura del gabinete. Lo que es cierto es que hace unos días se le consultaba también al ministro, bueno, diferentes ministros, al ministro Salas entre ellos, el posible cambio de algunas carteras, pero anunciaban de que no se había por lo menos conversado, que no tenían conocimiento de ello, porque de alguna forma quizás nos esperaba esta mañana mismo que haya una renuncia del señor Aníbal Torres, pero también lo cierto y la pregunta es ¿quiénes permanecerán? ¿No? Hablamos con Mara Guapar, decía, bueno, seguramente se evaluará la lealtad, uno esperaría que se evalúe más bien la buena gestión en las designaciones que han tenido. Sí, por supuesto, hay criterios que el presidente va a tener que sacar lustre a, por lo menos, esto que es revisar perfiles, ¿no? La decisión de la renuncia de Aníbal Torres ya tenía, por lo menos ayer en la noche ya se conocía que iba a darse este cambio. Ahora en el Congreso también los ha agarrado un poco desprevenidos la renuncia de Aníbal Torres y hemos